Buenos días a todos los presentes, que el día de hoy nos acompañan en esta mesa redonda con nombre Transiciones Políticas y Sociales posteriores al 1 de julio, con motivo de la 11ª Semana de la Sociología. Me alegra ver que muchos de nuestros compañeros de la facultad estén participando en este evento, ya que es una semana de estudiantes y para estudiantes, y que no tengo la menor duda que al terminar esta semana nos quedaremos con grandes aprendizajes. Asimismo, me es grato presentar a las distinguidas personalidades que el día de hoy serán ponentes en esta mesa. El maestro Wenceslao Vargas Márquez estudió Ingeniería Industrial. Asimismo, cursó la maestría en Administración por el Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas en la Universidad Veracruzana. Candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública. Actualmente es articulista en La Jornada, Plumas Libres, Revista Sin Recreo, Entorno Político, Educación Futura y Profelandia. Conductor del programa Transiciones y autor del libro La masonería en la Presidencia de México, tomo 1 y 2. Bienvenido. El maestro Luis Gerardo Martínez García estudió la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Realizó una especialización en investigación educativa, una maestría en educación y tiene un doctorado en Historia Contemporánea. Coautor del libro Educación en Veracruz. Autor del libro Educar para Trascender, editado por la Secretaría de Educación de Veracruz. Miembro de la Academia Mexicana de la Educación. Fundador de las revistas Iniciativa, Educación 56 del CENTE y de la Universidad de Nuestro Siglo de la UPB. Editorialista y columnista del Diario de Jalapa y en La Jornada de Veracruz. Actualmente es fundador y director general de Revista Sin Recreo. Locutor en ABC Radio. Participa con el resto de los maestros que el día de hoy nos acompañan en esta mesa redonda en diversos programas sobre debates, análisis y noticias en cuestiones políticas. El maestro Antonio Pino Méndez labora como docente desde 1979 en la Facultad de Pedagogía de nuestra universidad. Adicionalmente, imparte seminarios de maestría desde 1990 y en doctorado desde el 2008. Es doctor en Educación y tiene una maestría en Letras Hispanoamericanas. Ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas y periódicos. Y recientemente ha participado en el programa Elecciones 2018 a través de Revistas Sin Recreo, creada y diseñada por el maestro Luis Gerardo Martínez García, aquí presente. Bienvenido, maestro. Gracias. Por último, y no el menos importante, el maestro Francisco López Castellanos. Estudió la licenciatura de Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey, la maestría del Periodismo Ambiental por la UPAP. Ha sido periodista por más de 30 años. Asimismo, ha sido servidor público, jefe de prensa en la Procuraduría de Derechos Humanos y en el Congreso del Estado. Fue maestro en la Facultad de Sociología, exdirector del Ágora, y actualmente colabora en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Veracruz. Profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra Universidad Veracruzana. Bienvenido, maestro. Gracias. En esta mesa se retomarán temas de coyuntura política, la respuesta que tuvo la ciudadanía, siendo como el evento principal el desencanto político y electoral, la conformación de un gobierno que prometió un cambio y un gobierno de izquierda, cómo la estructura del Gabinete Nacional beneficiará o afectará a la ciudadanía, ya que no se centrará en un solo punto, sino que estarán diversificados por todo el país. El tema de las consultas ciudadanas y, por supuesto, el papel de las instituciones políticas existentes a partir de la derrota y la poca votación hacia ellas. El rumbo social y político. Asimismo, también se tomará en cuenta las situaciones económicas que tornarán para México durante los próximos años. Bueno, se llevará a cabo el diálogo de 10 a.m. a 11:15 y ya habrá 15 minutos para preguntas al finalizar.
Será una mesa que estará compuesta por 3 bloques, en la que cada uno de los ponentes dispondrá aproximadamente de 5 a 7 minutos por bloque para realizar su intervención. Vamos a comenzar con el bloque 1. Hasta el día de hoy, México ha tenido 84 presidentes, donde cada uno de ellos se ha caracterizado por algún acontecimiento económico, político o social que ha marcado a toda la sociedad mexicana a lo largo de su historia. México ha pasado por diversas crisis, no solo nacionales, sino internacionales en las últimas décadas. Se podría decir que durante los últimos años han gobernado solamente dos partidos, el PRI y PAN, pero ha sido el PRI quien ha tenido mayores presidentes de la República. En el pasado proceso electoral, la ciudadanía le dio un giro completo al voto y dejó a un lado la típica política mexicana. Los ciudadanos eligieron un candidato proveniente de un partido de izquierda. En base a los antecedentes, ¿cuáles son las causas principales para que los ciudadanos hayan decidido votar el pasado 1 de julio por un partido de izquierda? ¿Existió un desencanto político electoral? ¿Y será Morena como un partido de izquierda lo que el pueblo mexicano necesita para tener un cambio verdadero? Bueno, le dejo las palabras a los ponentes. Buenos días a todos los asistentes y agradezco la invitación que me giró Fanny y agradezco también a la directora, la doctora González Mologua, el habernos tomado en cuenta para participar el día de hoy en esta interesante semana de la sociología o del sociólogo, que es un evento que sabemos que ya tiene una gran tradición. Me comentan que esta es la 11ª versión de este evento. Y pues qué bueno, porque es una manera de que los estudiantes y los académicos estén en contacto con las problemáticas de ahora y las del pasado, pues que de alguna manera se pueden ir articulando. Me parece que la pregunta inicial es una pregunta pertinente, tiene que ver con varios aspectos que es necesario evidenciar, que muchos de ellos ya han estado en la discusión pública de parte de colegios profesionales, de asociaciones políticas, de académicos, de estudiantes también, por supuesto, y pues de todos aquellos que se dedican a hacer análisis político a través de los medios digitales e impresos. Considero que, bueno, hay varios rasgos que explican este vuelco electoral, este espectacular vuelco electoral del pasado 1 de julio. Lo hemos dicho en otros programas, una palabra que es muy común en este caso es la palabra hartazgo. La ciudadanía se encontraba ya en una situación de hartazgo frente a las políticas de estos gobiernos sucesivos que han aplicado una política económica desastrosa para la población desde hace pues poco más de 30 años. Eso por un lado. Por otro lado, los altos índices de corrupción, tanto promovidos como practicados por las élites gubernamentales y las élites políticas. Ese es otro factor importante, el rechazar este tipo de situaciones que prácticamente se han adueñado del ambiente, del clima de convivencia entre los mexicanos. El otro problema que está ahí de fondo pues es el relativo a las cuestiones económicas, la falta de satisfactores sociales, todo el rezago social que hay en el país, gobiernos que incrementan el número de pobres en cada sexenio y demandas que han sido pospuestas de manera eterna, que no han sido resueltas para la población. Y todo esto configuró un escenario de rechazo al régimen imperante y eso se mostró claramente en la contienda electoral del pasado 1 de julio. No quiero andar más, quiero dejar así las grandes líneas porque aquí hay 3 compañeros más que pueden evidentemente expresar sus puntos de vista al respecto y pues yo cedo la palabra. Sería mi primera intervención. Maestro González. Buenos días. Pues quiero empezar también agradeciendo la oportunidad que nos da la Facultad de Sociología para estar aquí y buscar una interpretación de los hechos que han ocurrido, como nos decía Fanny y Vanessa, que también una amiga que le agradezco la invitación.
de lo que ha ocurrido en el país a partir del 1 de julio. El hartazgo que dice el maestro Pino, lo comparto, es una parte fundamental de lo que ocurrió el día 1 de julio. Hemos considerado desde los espacios en que hemos analizado este efecto del 1 de julio, que la campaña del candidato triunfador, Andrés Manuel López Obrador, no duró 3 meses como marca la ley, sino que duró 6 años. Y sus principales propagandistas para darle la razón a él en lo que criticaba fue el partido en el gobierno. Fue la clase gobernante la que todos los días, desde el 2012 hasta el 2018, le daba la razón. En cada ocasión que el licenciado López Obrador, candidato, ocupaba una plaza pública. Ese es el hartazgo de lo que generó la clase política que gobierna a través de 2 partidos que ya mencionó nuestra amiga Fanny en la presentación. Lo que asume el grupo triunfador en las elecciones del 1 de julio es un movimiento que ha rescatado ese hartazgo social desde los más diversos rincones de la sociedad. El hartazgo está en la base de la sociedad, entre los más pobres de los más pobres, los que están debajo de la línea de pobreza, hasta las cúpulas que no les tocó algo, una parte de lo que esperaban que les tocara con las multicitadas reformas estructurales que el gobierno que ya termina estuvo promoviendo en el sexenio. Un renglón importantísimo que tuvo que ver con esta inconformidad social que aterrizó en la urna electoral del 1 de julio es el sector magisterial. El sector magisterial, sobre todo en la educación básica, el que depende de la Secretaría de Educación Pública en México y el que depende de la Secretaría de Educación de Veracruz, se inconformó también con la reforma educativa, una de las más citadas de las reformas, y que no alcanzó esa fama que se le quiso dar a la reforma educativa, para que quien operó en segunda instancia, que fue el licenciado Aurelio Nuño, le alcanzara para que lograra la candidatura presidencial de su partido para ir a las elecciones. Por mucho que se publicitó el procedimiento de la reforma, a quien le tocó, entre comillas, cosechar los frutos políticos y mediáticos, Aurelio Nuño, no le alcanzó. Quien hizo el desbrozamiento, si me permiten la frase, de aplanar el camino fue el licenciado Chuaifet. A él le tocó la parte complicada de echarla a andar con el estilo brusco que se le conoce como político de mano dura. Se le tendió el camino al sucesor, que fue Aurelio Nuño, y la fama que el gobierno le quiso poner a la reforma no le alcanzó. Las reformas, el hartazgo social y la corrupción, que no ha tenido límites. Es el día de hoy, 16 de octubre, y siguen saliendo las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre todo lo que se saqueó a nivel federal, a nivel estatal, no se puede ocultar, y a nivel municipal, que municipio no se salva. Una variante posterior también para el análisis de esta situación de la elección del 1 de julio es la inseguridad. Muertos, cualquier cantidad de fosas clandestinas, cadáveres en refrigeradores, ambulantes, una cosa verdaderamente de desastre. Ayer en Jalisco, otro montón de cuerpos que aparecen en una fosa más. Veracruz no escapa a esa regla. Y todo esto conjunta la problemática social generalizada y profunda, 60 millones de pobres, después de 2 siglos de independencia, 1 siglo de revolución y 90 años de partido dominante. Y se generan 60 millones de pobres. Son cifras astronómicas que no se pueden procesar con limpieza. Encima de eso hay un hombre llamado López Obrador, Andrés Manuel, que por tercera ocasión levanta la mano diciendo que él puede corregir las cosas. Entonces la sociedad, perfectamente harta de lo que ha ocurrido, le dio la oportunidad. Ahora lo que sigue es saber si Morena va a ser distinto de los partidos predecesores.
Gracias, maestro. Maestros que comparten el panel de la Facultad de Sociología. También me da mucho gusto regresar al Salón Azul. Alguna vez hace varios años estuve aquí como profesor, pero me da mucho gusto venir a compartir algunas ideas con ustedes y con el panel que me acompaña en esta semana, en la 11ª semana de la sociología, y esperamos que con estos datos que les vamos a dar y bueno, estos comentarios e ideas, pues se siga conjugando esa conciencia que ustedes, los jóvenes, deben de manifestarse, no nada más el día de una elección, sino siempre. Las facultades de humanidades, y yo también pertenezco a una escuela que tiene un área de humanidades, ha sido la parte medular, el corazón de los movimientos, de las acciones y de las protestas. Entonces, bueno, estas situaciones quiero compartirlas para que se siga fortaleciendo su forma de ser y su forma de pensar. Yo coincido con los profesores que han participado antes que yo sobre estas situaciones que tenemos que ver sobre el hartazgo que tiene México sobre su clase política. Hablamos de transición, habla en la entrada, Fanny nos menciona que mucho del problema social que tenemos en este país se conjuga con los 84 presidentes de un solo partido que convirtieron a México en lo que es hoy. Partimos de la cúpula final, obviamente el hartazgo se manifestó con la elección, pero tenemos más de 300 años protestando porque los pobres siguen ahí, la clase social desprotegida sigue ahí, toda la agricultura, todos los procesos productivos de alimentos, somos insuficientes, no somos autosuficientes, siguen ahí. Tenemos unos graves problemas de hace años, cientos de años, si hablamos de independencia, si hablamos de revolución, si hablamos de la reforma y hasta la última revolución que se paró de un plumazo, se juntaron los militares y dijeron no más revolución y empieza un gobierno republicano entre comillas. Al margen de todo esto, de esta gran cúpula que se genera con los militares y su gran permanencia en los años, hasta que llega un presidente civil, se empiezan a notar las diferencias que debía haber en este gobierno. La pobreza, la marginación, la desigualdad se mantuvo hasta, digamos, Díaz Ordaz, que lo recordamos honestamente hace también unos días. Bueno, ahí empieza el gran problema severo y visible de México. Se para el gran movimiento donde los mexicanos participan para una revolución que no es tal. Para mí, en mi opinión muy personal, esa revolución pudo asemejarse a una guerra civil que se pactó el armisticio con un plumazo, y a partir de ahí empiezan otro tipo de problemas. Díaz Ordaz es el último presidente que mantuvo la economía del México, del milagro mexicano ese que se hablaba, y ahí se quedó. Llega honestamente también el presidente Luis Echeverría, y ahí está la crisis. Si esa derrota del PRI en este siglo lo logró con la participación ciudadana, quien la gestó para mí fue Luis Echeverría Álvarez. Ahí empieza una gran bifurcación. El último problema social de los ciudadanos como mexicanos que responden a una revuelta fue la revolución. Y ahorita la que se podemos asemejar en este momento con el problema, la crisis que tiene México, es la participación ciudadana, no con armas, sino con el único recurso que tiene, que es el voto. Y manifestándose con ese voto, creo que exhibe que por lo menos el 60% de habitantes de este país quiere el cambio necesariamente urgente para que las cosas del país cambien, las crisis se acaben, y viene el gran problema, porque López Obrador tendrá solamente 6 años para demostrarle a la gente que no se equivocaron con su voto. Es cuanto por esta participación. Antes, agradecer a Fanny Castro la invitación. Me da mucho gusto igual regresar a este Salón Azul después de algunos años, que de hecho estuvimos el año pasado también aquí, pero en nuestros tiempos, cuando estuvimos de estudiantes.
Igual me da gusto saludar al maestro Jorge Tirado, que también en aquellos tiempos ya andábamos acá, a la maestra Yolanda, gracias a Lucero, Mirna, me da gusto saludarla, Neila también, a todos me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, a mí me da mucho gusto luego el pleito que traigo con la universidad, no con Sara Ladrón de Guevara, sino con la universidad, es que a veces vemos poca participación de los estudiantes, pero cuando uno escucha la semana de la sociología, uno se llena de mucha emoción, porque yo siempre he dicho que uno de los puntos vitales de una sociedad son los estudiantes universitarios. Y me parece que desde el momento en que Fanny nos dice, y la maestra Yolanda, de la participación aquí, por supuesto que hay que apoyar y por supuesto que hay que estar. Y más en este tema que se me hace muy importante y además muy provocador, ¿no? Esto de la transición, ¿qué es la transición? Y ustedes mejor que yo lo conocen, lo manejan, lo saben explicar cuando hablamos de las transiciones o de la transición, que no tiene que ver exactamente con el cambio de gobierno, sino que tiene que ver con todo un proceso social, económico, político y sobre todo de vida, y que no es el 1 de julio cuando empieza este proceso de transición. Ya tiene años que se viene dando ante un estado fallido que estamos viviendo, y eso me parece que debemos reflexionar. Hay un punto en las preguntas que nos lanza Fanny sobre este partido de oposición de Morena, que sí puede ser como la posibilidad de cambio. Yo tengo mis dudas sobre si Morena es un partido de oposición, ¿eh? Yo veo a Morena un partido ya bastante contaminado desde el nacimiento. Entonces, aunque algunos me dicen Chairo, que no soy Chairo, ¿no? Y que me identifico con Andrés Manuel, yo sí tengo muchas reservas, pero además tengo mucho coraje con Morena, porque fue llegar al poder por el poder, y vemos, por ejemplo, un Ricardo Agüed nefasto, un priista de toda la vida que ahora es diputado de Morena por Veracruz. Y uno dice, a ver, ¿dónde quedó Morena? Morena, su nombre lo dice, no es un partido, es un movimiento. Entonces yo soy parte de la sociedad, y entonces tengo, digamos, esa parte de fe y esperanza de cambio, porque siempre tenemos eso. Pero yo tengo mis reservas de que eso pueda suceder, sobre todo, ¿saben por qué? Y ustedes lo saben, aquí hay muchos que son de Jalapa, pero hay muchos que no lo son. Por ejemplo, hay de José Azueta, de Orizaba, de Córdoba. ¿De dónde más? ¿De dónde más son? ¿De qué municipio de Veracruz? De Coatepec. Bueno, cuando se habla de la clase política gobernante, fíjense que estamos viendo al político, al que es visual, al diputado, al presidente municipal. Pero ¿saben lo que más me preocupa a mí? Y con eso cierro mi primera intervención. Es que quien está gobernando es la delincuencia organizada. No están gobernando ni los presidentes municipales, ni el presidente de la República, ni los diputados. Quien está gobernando es la delincuencia organizada. Y si no, pregúntenle a Puebla cómo está el problema del huachicol, por ejemplo. Pregúntenle a Jalapa cómo está el tráfico de drogas. Pregúntenle al sur cómo está el tráfico de órganos. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Y entonces,
Morena no creo que sea la solución al problema, yo creo que es parte ya del problema. Entonces, veíamos cómo es cuestionado fuertemente Andrés Manuel López Obrador, pero evidentemente que no va a tener el control sobre todos, ¿no? Y la delincuencia organizada está enquistada, desafortunadamente. Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahorita en este proceso de transición. Con eso quedaría mi intervención ahora. Bueno, continuando con el segundo bloque, es el siguiente. Durante los últimos meses posteriores al proceso electoral, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dado diversos comunicados, entrevistas, ruedas de prensa y ha visitado algunos estados que componen la República Mexicana, en ocasiones acompañado de personalidades que conformarán parte de su gabinete, el cual desde las campañas ya se sabían quiénes lo conformarían y que no estarían esas secretarías ubicadas en un solo punto, sino diversificadas en todo el país. Asimismo, el presidente electo continúa diciendo que su gobierno será incluyente, por lo tanto, está dispuesto a realizar las consultas populares. ¿Creen que las personas que forman parte del gabinete y que tomarán propuesta como secretarios son los indicados y preparados para estar en los próximos 6 años según su área correspondiente? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de tener diversificadas las secretarías en todo el país? ¿Y están de acuerdo o en desacuerdo de que se realicen las consultas populares y de qué manera estas podrían ayudar a la sociedad? Le cedo la palabra al maestro Luis Gerardo. Fíjense que uno de los grandes errores de nuestro proceso electoral es que está pensado de forma muy tramposa. Realmente se disfraza, desde mi punto de vista, este proceso electoral que culmina en el voto, donde todos quedamos así como felices y contentos porque ya emitimos un voto, pero ese voto es un cheque en blanco, realmente, al diputado, al presidente municipal, al senador, al presidente de la república, al gobernador. El político puede decir lo que no, pero realmente sí. ¿Qué es lo que hace el gobernador de Veracruz? Pónganle el nombre que ustedes quieran. Hace lo que quiere. ¿Qué es lo que hace un diputado? Hace lo que quiere. ¿Cuándo nos consultan o cuál es el mecanismo para consultar a la sociedad sobre alguna iniciativa de ley o alguna reforma de ley? Nunca. Nunca. Hacen lo que quieren y responden a sus intereses partidistas. Entonces, yo he escuchado muchas veces a Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntan sobre algún asunto en particular. Ahorita que está el tema del nuevo aeropuerto de México, dice, lo vamos a llevar a consulta ciudadana. Estamos de acuerdo, pero dos cosas. Una, realmente la ciudadanía estamos preparados para ser consultados. Sabemos del tema, estamos informados. Y dos, no es una respuesta engañosa de Andrés Manuel para no contestar en ese momento, pregunto yo, porque puede ser también, puede ser. Entonces yo ahí tengo mis dudas sobre las consultas ciudadanas y sobre este asunto de llevar las secretarías a las diferentes entidades. Yo no le veo razón, yo no le encuentro ninguna razón que se dé. Y me parece que los gobiernos en México muchas veces han funcionado por ocurrencias. Ahorita su compañero que expuso aquí afuera hablaba de sus puntadas, cómo ha ido tejiendo sus puntadas y cómo esas puntadas
llevan orientación. Yo creo que las puntadas del gobierno no tienen orientación, ese es el gran problema, ¿no? Que si fueran buenas puntadas, como las consultas ciudadanas, bien, por ejemplo, ¿no? Llevar a las diferentes secretarías, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, la Secretaría de Educación Pública, ¿qué va a hacer a Puebla? ¿Qué va a hacer a Puebla? ¿Arriesgar a la gente? ¿A meterlos en problemas de falta de infraestructura? O sea, yo creo que nos tendríamos que ir más allá, al fondo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando se habla de derogar la reforma educativa? Y todos aplaudimos y todos felices, y la coordinadora, que no es otra cosa que es un disfraz del CENTE, porque tampoco es oposición, tampoco es izquierda, aplauden la derogación a la reforma educativa. Ahora recordemos cuál es la propuesta educativa de Morena. ¿Cuál es su otra propuesta? No nos vaya a pasar como el relleno sanitario en Jalapa, que dijeron, vamos a vetarlo porque está contaminando. De acuerdo, pero se les olvidó que si iban a vetar el relleno sanitario, ¿a dónde iban a echar la basura? Se les olvidó. Entonces, no puede haber gobiernos de ocurrencia. Entonces, si nosotros estamos esperando una alternativa y un cambio, porque si lo esperamos, tiene que haber un fundamento, tienen que presentarnos la propuesta, porque si no nos quedamos muy cortos. Antonio Pino. Bueno, ya se empezó a calentar el ambiente. Tengo algunos acuerdos y desacuerdos con mi excelente amigo Luis Gerardo, exalumno, brillante exalumno. Quiero aclarar que nunca he sido militante de ningún partido político. Alguna vez allá por los 70s estuve participando en una organización de izquierda semiclandestina, no armada, aclaro, ¿verdad? Yo no sé manejar armamento, pero bueno, pues después de esto nunca he participado en ningún partido político, de manera que soy simpatizante de algunas ideas, de otras no tanto. Yo conozco a Ricardo Agüed, no he platicado, o sea, lo conozco en términos de su trayectoria, me consta porque yo estudié en la preparatoria que está en Juárez, esquina con Revolución, y ahí tengo una diferencia de opinión con lo que señalaba aquí el maestro Gerardo. Se vale. Se vale, claro, se vale. Yo a Ricardo Agüed lo conozco desde muy joven, muy chambeador, muy trabajador, y lo que él ha hecho como hombre de empresa, quizá tenga por ahí algunos pecadillos, pero como hombre de empresa yo se lo reconozco como un hombre comprometido con su chamba, con su trabajo. Fui profesor de su hermano, que es ahora médico, a él lo secuestraron el año pasado. Bueno, hay otras cosas un poco extrañas en el asunto que nunca se aclararon. Pero, y efectivamente, Ricardo empezó a participar en el PRI, no era militante, lo jalaron por su nombre, que es una marca comercial y muy conocida. Pero yo siempre he reconocido en Agüed una postura crítica cuando fue diputado local, diputado federal. Él fue uno de los más claros que ha dejado, o de los que han dejado más en claro, quiénes son los que gobiernan en las cámaras de diputados. Son los poderes fácticos, la televisión y poderosos empresarios que le sueltan lana a los diputados para que no voten cierto tipo de iniciativas que les perjudican a ellos como empresarios, ejemplo el tabaco, por ejemplo, para decirlo rápido, y otro tipo de temáticas que pues hay intereses fuera de las cámaras y se usa un término, maicearlos, ¿no? Es una metáfora muy interesante porque yo he maiceado a mis pollos, a mis gallinas, a mis gallos. Qué interesante cómo concurren, ¿no? Cómo se pelean por el maíz. Pero creo que la crítica que él está haciendo al ayuntamiento actual es válida, me parece válida. Me parece válida porque él tiene una postura pues de compromiso con la ciudadanía y sí hay reclamos en contra de él, seguramente los reclamos le vienen de muchos flancos.
Y además yo en lo personal a mí sí me da mucho coraje pasar por un bache. Está la ciudad llena de baches, vergonzosa como está la capital del estado. Y si yo hubiera sido funcionario, en el remoto caso, que hubiera sido funcionario del ayuntamiento, y además en algo que no conozco como sería director de obras públicas, yo habría renunciado. Si el alcalde me dice, ¿sabes qué? No podemos tapar los baches porque Pemex no nos ha traído el chapo y el material para tapar, yo habría renunciado ya. O sea, hay cosas ahí que son de elementales de resolver, que no han sido resueltas, y eso tiene que ver con la pregunta si están los más preparados allí. Pues miren, es que es un partido reciente, un movimiento reciente con cuadros todavía no formados, cuadros de políticos no probados en la batalla diaria, y eso se está reflejando también allí, pero también falta sentido común, pues. Yo no puedo estar echando la culpa ni a Elizabeth Morales, que fue cuando estuvo la ciudad en un estado desastroso con Elizabeth Morales, ni a Américo, que Américo hizo un poco de obra pública, aunque le faltó mucho, también dejó baches. Yo no puedo seguir echando la culpa a los anteriores. Es como lo que pasa en educación. Como me llegaron alumnos con deficiencias en la escritura, por ejemplo, o en la lectura, pues la culpa la tiene en la prepa, y la culpa la tiene en la secundaria y la primaria, y ahí me voy. Yo tengo que resolver los problemas que se me presenten con los recursos que yo tenga. Tengo que entregar buenas cuentas. Hipólito es una persona a la que yo aprecio mucho, un excelente académico, tengo trato con él, no he vuelto a platicar con él después de la noche de celebración del triunfo. Él ganó todas las casillas en Jalapa, no perdió una sola casilla. Tiene que responder al electorado. Desde ahí tenemos que ver un gobierno diferente. A mí se me da coraje que hay un regidor de obras públicas que no funciona, y un arquitecto, porque tienen un perfil adecuado ahí, que tampoco funciona, como es el arquitecto, se me va el apellido ahorita. Yo ya he platicado con mucha gente de Morena, y le digo, oye, atiendan esto. Se lo dije desde la feria de la UV en abril-mayo, a un compañero pedagogo que también es contador y está trabajando ahí en la Contraloría. Le dije, oye, mira, yo veo esto como ciudadano, yo voté por ustedes, tienen que respondernos, ¿no? Bueno, es una cuestión, ya voy a terminar. Lo otro que yo veo es un gran problema con esto de la descentralización. De repente están abriendo López Obrador muchos frentes, muchos conflictos, ¿y para qué? Como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad. Hay que llevar con calma las cosas, las transiciones son muy largas, no podemos empezar en una transición rapidita. Este gobierno que vamos a inaugurar a partir del 1 de diciembre es un gobierno que va a iniciar un largo periodo de transición, pero no está obligado a hacer todo. Y entonces en este proceso hay que medir tiempos, ritmos, metas. Hay que demostrar que se pueden hacer cosas diferentes. Yo pienso que sí hay voluntad de hacerlo. Lo que pasa es que se está equivocando en algunos aspectos la metodología, y se están equivocando los recursos. Yo pienso que esto lleva más tiempo, no será tan rápido el asunto. Bueno, paso ya la voz al maestro Francisco. Gracias. Bueno, pues ya me subo al carro que están manifestando ustedes. Entonces, bueno, para no perder la idea, efectivamente, bueno, vamos a empezar, dejaremos hasta el final lo de la transición, pero en la descentralización del gobierno federal, yo creo que sí es un problema serio que va a tener el país, porque las personas que van a tener que dejar desplazarse de la Ciudad de México, donde están concentrados los poderes del gobierno federal, pues van a irse a diferentes latitudes del estado. Esto conlleva un cambio en el paradigma de los ciudadanos. El funcionario que va a dejar de vivir en la Ciudad de México para irse a vivir a California, venir a Veracruz, etcétera, a los demás estados de la República. Este movimiento de una dependencia del tamaño de la Secretaría de Despacho del gobierno federal es muy grande y muy complicada. No sé si algunos maestros que están con nosotros ahorita hayan vivido la descentralización del INMECAFE, un instituto que estaba en la Ciudad de México y que se manda a Veracruz por ser uno de los estados productores de café. Y bueno, esto generó un gran caos en la ciudad, aquí con nosotros. Jalapa no estaba preparado para recibir a cientos, no sé si serían miles, de ciudadanos chilangos con unos estilos de vida diferentes que se vivieron desde el primer momento que llegaron. Había una situación de rentas, la plusvalía de las rentas en Jalapa y las casas no existía. Las rentas que estamos pagando ahorita
son producto de esa descentralización que se llevó hace años, porque llegaron a ofertar, a subastar las casas que estaban en renta. Si llegaba un funcionario menor del IMECAFE, quiero rentar su casa, ¿cuánto vale? 800 pesos, en aquel tiempo costaban eso. Llegaba otro a la misma casa y ofrecía el doble, se la daban. Entonces se volvió mercados negros de los que no somos ajenos, así costaba el transporte, los taxis costaban 3 pesos, ahora, bueno, costaban. Entonces, toda esta problemática van a llegar todas las ciudades a recibirla. Ciudades como Puebla, como Monterrey, como Veracruz mismo, pueden recibir porque tienen infraestructura para recibir y crear edificios, crear vivienda, etcétera. Pero hay otros estados como California, como Nayarit, Colima, todos esos lugares que no tienen la capacidad de recibir a no sé cuántas personas tengan ahorita una secretaría, pero tienen que ir allá con problemas de hijos y cosas por el estilo. En el mejor de los casos, ese es un planteamiento. En el otro, es una forma también de empezar a sacudir a mucha burocracia que tiene esas secretarías. Nosotros decimos, bueno, nosotros nos vamos con nuestra secretaría, ya tú sabes si te vas con nosotros o te quedas. Habrá personas que no les va a convenir trasladarse a otras ciudades por todo lo que estamos pensando y otras situaciones que puede haber. Dejas a tus hijos solos, dejas a, no sé, las parejas que trabajan unos aquí y otros allá. Es una desintegración social que se va a enfrentar en el poco caso. En el mejor de los casos, que se lograra hacer una transición sobre un cambio, ¿no? Transición, este es cambio. Un cambio de estas personas que viven en la Ciudad de México actualmente y que se tienen que ir. Esto no es en el momento inmediato, por lo menos son 3 años mínimo para que una secretaría pueda cambiarse, habilitarse, recomponerse y empezar a recibir. Imagínense ahorita que todos los lugares va a la Secretaría de Cultura Puebla y una persona que trae un proyecto de Oaxaca que no tiene cómo viajar a Puebla porque no hay aviones para llegar rápido, le tienen la cita, va a ser un gran problema de movilidad, para poder adecuar todo este cambio. El cuarto año va a empezar a trabajar, ahora sí, con las acciones, las políticas públicas sobre cultura y sobre cada una. Por ejemplo, a Veracruz, que le hubiera tocado la Marina, que estuviera aquí en el puerto y en todo el litoral, que tenemos mucho mar, van a mandar con agua, con todo respeto para con agua, pero yo creo que sería más sustantivo que mandaran a la Marina y bueno, la Marina se queda en México. Entonces, bueno, hay algunas incongruencias que se están dando y que no podemos capitalizar en el imaginario para ver cómo nos va. ¿A partir de cuándo vamos a empezar a evaluar las políticas públicas? ¿A partir de qué? Del 2000, no sé, no tengo ni idea, pensando que 4 años fueran generosos para que operaran, le van a quedar 2 años al sistema federal de gobierno para empezar a dar las bondades que se prometieron en campaña. Es cuanto. Saludo a mi amiga Alejandra Hernández, que está allá atrás, acaba de llegar, es del CENTE. Ahorita ajustamos cuentas como yo, con Luis Gerardo, a propósito de estas descalificaciones. Creo que podemos abordar el tema de los legisladores federales, diputados y senadores, los de aquí de Veracruz, los locales, y el tema que nos plantea aquí Fanny en la pregunta de la capacidad sí o no del Ejecutivo, en una sola mirada. Estamos hablando en resumen del Legislativo y del Ejecutivo. ¿Capaces o no? Creo que una sola mirada basta para dar una respuesta. La respuesta la tenemos desde el momento en que el Movimiento de Regeneración Nacional fue una gran coalición en los hechos. Se ha generado la frase hecha del tsunami electoral del 1 de julio, ¿no? Esa marejada generalizada que dejó sin precedente cualquier número o porcentaje de candidatos y presidentes triunfadores de los tiempos recientes y de cualquier otra época de la historia. La dejó sin precedente.
por la cantidad de votos que capturó Morena, tanto en el Ejecutivo Federal con el presidente López Obrador, como aquí con el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, como las legislaturas locales y federales, fue, y no quiero usar lo de tsunami porque es frase hecha, pero puso otra que es la de la marejada, ¿no? Una marejada tan violenta que por fuerza en estas dos áreas que estoy interpretando, tratando de interpretar ejecutivo y legislativo, tiene que generar necesariamente la participación de personas que no están suficientemente preparadas para los cargos. Es estrictamente natural. Llegó un boxeador a la Cámara como diputado, es diputado federal actualmente, le preguntaron qué sentía y dijo que miedo de estar imponente ante el espacio físico que es la Cámara de Diputados Federal. Es realmente imponente ver las sillas, las 500 sillas, las dos banderas al fondo, el espacio impone. Hay actores, hay futbolistas que han llegado a gobernador, el de Morelos. ¿Quién pudiese haber pensado que alguien como Cuauhtémoc Blanco Bravo, su segundo apellido, pudiese llegar a gobernador de un estado? Es consecuencia precisamente de ese hartazgo y que responde pues a lo que estamos diciendo de esa marejada violenta del 1 de julio, sin precedente numérico en la historia. Nadie antes ha tenido, ni en términos absolutos, millones, ni en términos relativos en porcentaje, la cantidad de votos que capturaron. Tiene que generar necesariamente improvisación, va a generar desconocimiento, pero entonces, ¿qué queremos? O queremos a gente improvisada que no sepa muy bien lo que va a hacer y va a aprender como el canciller de Relaciones Exteriores que fue a aprender al cargo, o queremos a gente que conozca muy bien su tema, pero que además se robe el presupuesto. Yo prefiero mejor que aprendan a corto plazo, que conozcan sus temas lo más pronto posible, que de preferencia lleguen a dominarlos, pero que no va a ser fácil. Un taxista me dijo hace cosa de un mes, estoy consciente, señor, dice, de que el presidente López Obrador no va a cumplir con todo, pero que se vayan los que están, dice, ya, basta. Y estoy consciente que no me va a bajar la gasolina. Me lo dije en un trayecto de 20 minutos, estoy consciente. Y no me va a cumplir todo, el señor tenía secundaria completa. Y entonces, en ese segmento más bajo de las personas que no tuvieron la oportunidad que nosotros de ir a la escuela y tener conocimientos formales, escolarizados, tienen esa conciencia. El resto va a tener el mismo. Yo no le entiendo mucho, no comparto mucho esa idea de la descentralización administrativa de las dependencias. No le encuentro sentido. No le encuentro sentido, por ejemplo, y creo que estoy por acabar, pues llevo el papelito, de que es implacable fan, de que, por ejemplo, en concreto, las preguntas de ayer del aeropuerto, que las conocimos ayer como las posibles respuestas, ¿no? Yo decía ahí con algunos conocidos, ahí en casa, si las respuestas posibles a la pregunta del aeropuerto incluyera una que predije y no se cumplió, y existiera en la papeleta, yo voy a votar. Y es la respuesta siguiente, ¿no? Sabemos que son dos, ¿no? La tercera sería que el gobierno resuelva en términos técnicos y administrativos. Si esa tercera respuesta estuviese en la papeleta, voy y voto por esa tercera respuesta. No estuvo ya, aparentemente no estuvo, entonces me voy a abstener de participar en algo que no le encuentro mucho sentido. No le encuentro sentido de descentralización. Y las consultas permanentes, ciertamente que queremos la democracia participativa, pero a veces se hace de parte de los gobiernos para evadir responsabilidades, ¿no? Morena triunfó en Veracruz, triunfó en todo el país y necesariamente va a generar por inexperiencia lo que llaman la curva de aprendizaje, ¿no? Después le toca. Luego regresa. Bueno, ya el tercer bloque, aquí voy a pedir que sean de manera muy breve, lo que más breve aún, por cuestiones de tiempo. Las cifras que voy a dar para este tercer bloque puede que no sean exactas porque por cuestión de PREP y porque no se han subido exactamente las cifras a la red
Entonces, el tercer bloque es: posterior al proceso electoral, donde la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tuvo como votos totales 10.249.705, la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza tuvo 7.462.431 y la coalición Morena, PT y Encuentro Social tuvo 30.113.483. ¿Cuál será el papel de estos partidos en los próximos años, ya que ahora tienen menor representación en las dos cámaras? ¿Cuál será el rumbo de estos partidos en futuras elecciones, en particular del PRI? Francisco. Sí. ¿Yo? Francisco. Gracias. Bueno, las cifras, estamos hablando de que Morena obtuvo el 60%, con su coalición obtuvo el 60% de los votos con lo que ganó. Y bueno, aquí hay que puntualizar situaciones. Morena aplastó a la oposición ahora, principalmente al Partido Revolucionario Institucional, que se constituyó con esos 84 presidentes que nos dijeron hace rato, que durante su ejercicio, 6 años cada uno, imagínense que fue la ostentación de lo que en algún tiempo se llamó la oligarquía mexicana y que a la fecha sigue existiendo. Si vamos a hablar de transición, es la primera vez que podemos hablar ahora sí de transición a partir del 1 de diciembre. Si no hay esa transición, vamos a cambiar para seguir iguales. Con la ineficiencia de los personas que van a seguir con López Obrador, sus funcionarios, el sistema económico, el sistema político, el sistema social va a seguir igual. En términos muy vulgares diríamos que el avión es el mismo, nada más cambian los pilotos. Entonces, si estas personas no saben manejar el avión, vamos a tener muchos problemas. A partir de marzo del año que entra empezaremos a ver todo lo que representa el éxito o el fracaso. ¿Qué tenemos que rescatar de esta transición? De que la gente participó en forma pacífica a través de su voto. Si hubiera una nueva revuelta, el próximo periodo sería hasta la nueva votación, si es que los malos no nos matan antes. Están acabando con la ciudadanía. Y hay toda una complicidad, porque la oligarquía prevé eso, cómplices, que la genera una élite para una élite y la supervisa una élite. Entonces, mientras ese paradigma no se rompa, nosotros estamos a merced de la política. Dicen con todo respeto para el aeropuerto, se supone que los ricos en este país es el 1% de la población. Ese es el 1% de los que deben decidir si hay aeropuerto o no, porque el resto, el 95% de los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, no utilizamos, excepto una vez al año, cuando nos graduamos o cuando viene un premio o una oferta especial, podemos utilizar quizás un vuelo para trasladarnos a algún lado. No somos parte del problema del aeropuerto. Entonces, a los que utilizan el vuelo cotidianamente, bueno, pues ellos que contesten. Nosotros, vaya, se oye a lo mejor marginal, pero hagamos una encuesta entre nosotros mismos. ¿Quién ha viajado, digamos, 2 veces al año en este estado para poder votar y decir sí? Porque, bueno, hay gente que no sabe ni dónde está Texcoco, ¿no? Entonces, la propuesta de pensamiento que yo les dejo es que echemos una revisada a todo el programa de la política muy fusionada a la oligarquía desde Porfirio Díaz, y se van a dar cuenta que los problemas de la cuarta transformación que dice López Obrador es exactamente la misma. Los problemas sociales son los mismos, los problemas económicos son los mismos, la marginación está y la pobreza ha rebasado todo este periodo. Bueno, han pasado casi 300 años, ¿cómo no vamos a estar hasta el borde? Entonces hay que recapitular todo eso y nosotros aportar nuestras quejas y protestas alrededor de que esto tiene que cambiar. La transición es un cambio, dejas un régimen político por otro. Que Morena sea de izquierda, hay muchas dudas. Pero lo único que tenemos que rescatar es que haga las cosas como las debe de hacer.
con políticas públicas que nos beneficien a nosotros. Y eso yo lo veo un poco difícil y muy lejano. Es cuanto. Muchas gracias. Con frecuencia mi manejo para tratar de interpretar ese tipo de problemas políticos y cambios de gobiernos, trato de usar la frase de que no cambia más que los nombres propios, las circunstancias, la clase dominante existe y existirá. Interpretaciones de todo tipo, de anarquismo y marxismo, etcétera, y muchísimas otras fuentes de interpretación han tratado de ver qué es lo que ocurre. Al final queda una capa dominante. Yo he insistido con números, yo les llamo mis mega macro números, para interpretar lo que ha ocurrido con el país en los últimos 200 años. Lo voy a repetir, lo dije hace rato en mi primera intervención. 200 años de independencia, 100 años de revolución, 90 años de PRI, que se cumplen el año que viene, han generado 60 millones de pobres. A ver, argumentemos contra eso. No el auditorio aquí, hablo de los aludidos que están fuera. Y qué bueno que no me escuchan. Pero nos están viendo por ahí. ¿Qué se puede argumentar contra eso? El año que viene el PRI, es parte de la pregunta que Fanny nos plantea, cumplirá 90 años. Nació en el 1929. Y yo digo que nació el PRI en ese año, aunque hay, bueno, obviamente, la interpretación de que el PRI nació años después, en los 40, con el cambio de nombre. Nació como Partido Nacional Revolucionario realmente, ¿no? Bajo el mando del general Plutarco Elías Calles, órdenes de él. Como nació después el CENTE, que hace rato aludíamos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por orden del gobierno de Ávila Camacho. Una orden expresa para incorporar al Estado mexicano y al corporativismo los últimos segmentos de la población que no estaban ya incorporados al partido. Y ese fue el CENTE del año 1943. Entonces, ese PRI nació hace 90 años, para decirlo en términos rústicos, y ha generado 60 millones de pobres sus políticas públicas. Los años 40, y aquí hay muchísimos especialistas que por supuesto que profundamente respeto, quizá compartan conmigo la idea de que los años 40, 50, 60 del PRI fueron años exitosos del PRI como gobernante del país. Creo que la transición de ellos para perder el rumbo se dio después de los años 70, quizá a principios de los 80, y lo perdieron por completo, cuando abandonaron la doctrina revolucionaria que ellos lo sostenía ideológicamente, y abandonaron la idea de un estado de bienestar. Cuando le dieron el mando al mercado, perdieron por completo el rumbo. Aquella transición de 12 años del PAN, en ese pedazo de nuestra historia que son esos 12 años, no se manejó lo que habría sido la conversión rápida hacia el mercado y a la derecha, y lo vino a hacer el presidente Peña. Es decir, el presidente Peña se apropia de lo que tuvo que haber sido el plan de trabajo del PAN en esos 12 años. El PAN no lo hizo porque se distrajeron en otras cosas. El presidente Fox, en alguna relación familiar donde salió casado de Los Pinos, ¿no? Y el presidente sucesor Calderón en el asunto de la guerra al narcotráfico, principalmente. Entonces, por esa razón, esa agenda de derecha y de mercado, el PAN no la hizo el presidente Peña. Y es la causa de la catástrofe del PRI ahora. Ya sufrió el presidente derrotado en todos los frentes, el presidente Peña, políticamente derrotado por su partido, de que sugiere que el nombre se cambie. Ya lo dijo hace un mes y medio. Que se cambie el nombre, que se cambie las siglas, y lo han retomado algunos de los propios priistas, seguidores del grupo al que él pertenece. Pero si nada más cambia el nombre, pasará lo que han hecho con los otros cambios de nombre, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el PRI, que está prácticamente en extinción. No es el único dañado el PRI. Un partido vinculado a los maestros, el partido de Turquesa, Nueva Alianza, perdió el registro. Ayer el PRD, y esta semana pasada, el fin de semana, despidió a 200 y tantos trabajadores de base. Está en grave conflicto, quiebra económica, consecuencia de la quiebra política. El Partido Humanista lo despidieron allá antier, uno de una antigüedad más anterior.
El partido Encuentro Social, que sí tiene diputados federales, también perdió el registro. El PRI no es el único dañado. La marejada morena arrasó con todo lo que existía. Tiene la gran responsabilidad de cumplir con lo que prometieron. Yo como elector espero que cumplan al menos una parte de lo que dijeron que iban a hacer, con el riesgo de que el presidente López Obrador no tenga un sexenio de 6 años, sino apenas un sexenio de 3 años, su primera legislatura federal. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es muy fuerte las dos preguntas, pero sobre todo aquella que se enfoca hacia la permanencia o no del Partido Revolucionario Institucional. Creo que este partido avanza hacia su desaparición. Actualmente sus dos bancadas en el Senado y en la Cámara Federal de Diputados solo le da para una selfie. Aquí caben nada más, no dan para más, no desbordan el celular. Yo considero que ellos van ya rumbo a la desaparición. Pero es un proceso largo, porque bueno, sí es cierto que el acelere del deterioro se registra en este sexenio que está por terminar. Pero ya este deterioro viene desde el 97, cuando el PRI pierde la mayoría de las cámaras, y entonces hay todo un proceso de pérdida. Creo que lo que hay que resumir es que estas políticas neoliberales, que como decía el maestro Wenceslao, le apostaron solamente al mercado, a dejar a las fuerzas del mercado el funcionamiento de la sociedad, pues han sido políticas depredadoras para la sociedad en su conjunto y solamente favorecedoras para un grupo social, el grupo empresarial poderoso del país y del extranjero, y para la macroeconomía. Ya Colosio mismo lo planteaba en uno de sus célebres discursos previos a su asesinato, que era importante pues cuidar las finanzas, en el ámbito macroeconómico, pero también había que cuidar las finanzas familiares. Algunos especuladores consideran que esto fue lo que lo llevó a la muerte, pero no, hay otro tipo de motivaciones en el fondo de ese acontecimiento. Entonces me parece a mí que este largo proceso de deterioro va junto con eso la construcción del hartazgo social y de un imaginario colectivo que deseaba el cambio de manera ferviente. Yo en lo personal venía apostándole al cambio desde hace 30 años, cuando se formó aquel frente encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Desde ahí yo ya le apostaba al cambio y recuerdo que estaba yo cursando mi maestría fuera de aquí y comentábamos eso los compañeros, ¿no? Y cuando Eberto Castillo declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, nos generó un gran entusiasmo porque la izquierda se empezaba a unir en contra del aparato gubernamental dominante. Sin embargo, todavía ese aparato tenía muchos controles. Hoy sigue teniendo muchos controles. De hecho, la transición que se está generando va a ser una transición muy complicada, muy atropellada, porque hay muchas fuerzas que están ahí latentes, que están presionando mucho, y ustedes saben que hay un enorme chantaje del capital financiero internacional para evitar que muchas medidas fructifiquen. Por eso yo también señalaba hace rato, ¿por qué abrir tantos frentes de conflicto? Esto de la descentralización es un asunto que va a consumir mucha energía y muchos recursos. ¿Por qué no esperar y hacer esto más gradualmente? Yo soy partidario de los cambios graduales y hay que medir metas y hay que medir una serie de indicadores para poder ir transitando paulatinamente de un momento a otro. Eso por una parte. Por otra, yo pienso que varios de los partidos que están ahorita, el PRD va a desaparecer también definitivamente, aunque a la familia Bernal no le guste y no le conviene, pues porque tienen posiciones muy importantes en el ayuntamiento. Sin embargo, el partido va hacia su desaparición. El PAN yo pienso que se va a recomponer, aunque tiene conflictos internos muy fuertes, se va a recomponer y se va a mantener como la única fuerza de oposición real. En el caso de, pues va a haber una postura testimonial de algunos de los partidos pequeños, y pues insisto, en mi opinión, el PRI va a pulverizar y se va a desaparecer. Finalmente, me parece que es importante comentar aquí el hecho de que ante esa transición ha surgido un quinto poder. Ya sabemos que normalmente hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Nos lo repiten hasta el cansancio en los libros de primaria, en la escuela primaria. Hay un cuarto poder que se ubicó tradicionalmente como cuarto poder, la prensa,
que hoy pues tiene muchas manifestaciones, la prensa digital, y hay un quinto poder que ya algunos analistas lo han considerado como tal, que son las redes sociales. Y ahí hay mucho que hacer con el quinto poder llamado las redes sociales, que van a tener un protagonismo, están teniendo un protagonismo muy importante en los próximos años. Y finalmente el relato que nos presentaba Wenceslao de un taxista. Yo también tengo trato con los taxistas, y en efecto por ahí va la opinión, hay que hacerles caso a los taxistas porque tienen el termómetro de lo social. Muchas gracias, y también aquí un saludo especial a la maestra Mirna Benítez, porque además ella es fundadora de esta facultad. Ahí hay mucho que decir. Saludo, Mirna, por favor. Gracias. No, pero ni se despida, que aquí yo ya vi un tema que va a salir. Ah, claro, claro. Bueno, medio minuto nada más creo que merece refutarle a mi maestro. Yo le metería las manos por un priista que niega ser priista, que ahora es morenista y niega ser morenista. Yo no sé, eso es de lo más nefasto. O sea, un hombre que era presidente municipal de Jalapa criticaba al PRI porque decía: yo no soy del PRI, es más, nunca se puso la camiseta del PRI, pero salía a las 6 de la tarde y se iba a hacer campaña a favor de sus amigos íntimos, perdón, o de sus amigos, ¿no?, de partido. Entonces, a favor del PRI. O sea, yo tengo amigos que son del PRI y ya sé cómo me debo cuidar de ellos. Y tengo amigos del PAN y de igual manera. Pero un nefasto así, ¿cómo te cuidas de él? ¿No? Ahora dice que no, él no es de Morena. Y así lo va a seguir negando porque ya entendió el camino político que a él le beneficia, Y así hay varios, ¿no? Y ahorita que decía Wenceslao sobre algunas manifestaciones de cambio de nombre al PRI, ojalá al rato no le pongan Morena Revolucionaria, ¿no?, que sería lo peor. Pero también llevándole la contra a Antonio Pino, yo creo que el PRI no va a desaparecer. O sea, incluso hay políticos que a veces damos por muertos, Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, y ahí están, ¿no? Y es lo mismo que le va a pasar al PRI. Igual el PAN seguirá haciendo su papel, ¿no? Pero igual en el marco de seguir viviendo del sistema, punto, no otra cosa, ¿no? Si a mí me preguntaran, oye, y si desaparecieran, yo levantaría la mano que desaparecieran, pero imagínense cómo engrosarían las filas de la delincuencia organizada. Allá se irían, como se van los policías cuando los dan de baja, en vez de sancionarlos por alguna falta, en vez de sancionarlos, los sacan de la policía. ¿A dónde se van? A la delincuencia organizada. Lo mismo pasaría con los partidos políticos, igual, ¿no? Y cuando hablan de que, también Wenceslao comentó de que cambian los nombres propios, ustedes revisen, ayer salió publicado, y si no, busquen en revistasinrecreo.com, ya los nombres de los 50 diputados de Veracruz. ¿Dónde están los cambios? Son prácticamente los mismos nombres. Váyanse usted a revisar los 500 diputados o los 128 senadores, son los mismos nombres. Ustedes pregunten de dónde viene el rockstar porro profesional Fernández Noroña, ¿no? Y ahí está, viviendo del sistema toda la vida y diciendo que él es hijo del pueblo y que va a cambiar las cosas. Dígame alguien un cambio que haya propuesto Gerardo Fernández Noroña. Porfirio Muñoz Ledo podrá ser un extraordinario constitucionalista, porque eso sí, pero igual es un vividor del sistema. Y ahí está. ¿Quiénes encabezaron el movimiento hace 30 años? Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que venían del PRI, formados en el PRI, ¿no? Y ahí está. ¿Le va a tomar protesta a Andrés Manuel López Obrador?
O sea, a ese nivel. Entonces, si hablamos de un cambio, yo creo que tendríamos que hablar de un nuevo perfil de político mexicano. Y yo ahí sí tengo, ayer lo comentaba con Dieros y con Macro, que son parte importante de la revista Sin Recreo, que están aquí, con Fanny también. Yo tengo mucha fe en los jóvenes, en el perfil político de los jóvenes, o sea, ya para quitar a todos esos dinosaurios, porque en verdad que le hace falta. Tenemos que hablar de un nuevo perfil de político. Entonces, los partidos van a seguir porque ya encontraron el camino, son como las asociaciones civiles que bajan recursos federales, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ellos van a seguir, mientras tengan dinero, van a continuar. Y si los quitan, como quitaron ahorita Nueva Alianza y al PES, que ojalá hubieran quitado a otros, ¿no? Otros tantos, forman otro partido y no pasa nada. Si eran 9 partidos, para la otra van a ser 11 o 14 y van a tener presupuesto, porque la ley se los permite, además, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema, la gran virtud del 1 de julio es que hubo extraordinaria participación. Eso sí, en verdad, yo lo recuerdo, estuvimos transmitiendo con Francisco López, Antonio estuvo yo, Wenceslao, estuvo Fanny, estuvimos transmitiendo en radio, y en verdad es muy emocionante ver la participación de la gente. Yo creo que eso fue lo mejor. ¿Qué es lo peor? Que no votamos por el mejor, sino por el menos peor. Es el gran problema. Igual les agradezco mucho su participación, su invitación.